UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de información sobre la asignatura de Bases Biológicas de la Conducta. Mi nombre es Laura Alonso, soy profesora del grado de Psicología de UDIMA y soy la profesora responsable de esta asignatura. En esta sesión voy a informar sobre aspectos que pueden resultaros de interés de cara a cursar la asignatura. Concretamente, comenzaré describiendo la asignatura, en qué consiste, cuáles son sus contenidos. A continuación describiré la metodología y el sistema de evaluación que vamos a emplear a lo largo del cuatrimestre. Posteriormente comentaré brevemente algunos aspectos relacionados con el examen final presencial y para finalizar hablaré de los criterios tanto para poder presentaros al examen como para aprobar la asignatura, así como de algunas cuestiones de interés sobre la convocatoria de septiembre. Tal y como acabo de comentar, lo primero que voy a hacer es describir la asignatura. Para introducirla debemos comentar que es la primera asignatura del área de psicobiología del grado de psicología. El resto de las asignaturas del área son neurociencia, que es una asignatura obligatoria de segundo curso, psicofisiología, que es una asignatura obligatoria de tercer curso, y neuropsicología, que es una asignatura optativa de la mención en psicología de la salud. Volviendo a la asignatura de Bases Biológicas de la Conducta, en ella se estudia la conducta humana desde una perspectiva psicológica, atendiendo a sus componentes biológicos. ¿Por qué se considera importante estos componentes biológicos? Pues porque la conducta humana se realiza en y desde un organismo vivo que es lo que es gracias a un proceso histórico-evolutivo que se manifiesta en sus genes. Por lo tanto, el comportamiento humano tiene en muchos aspectos una clara explicación biológica. Me gustaría hacer aquí un inciso importante. Esta asignatura se debe enmarcar dentro de una visión interdisciplinar de la psicología. En este sentido, no pretende ser capaz por sí misma de explicar la totalidad de las conductas humanas. No obstante, y bien es cierto que conforme avanza la ciencia psicobiológica, que obviar la biología del comportamiento no permitiría tener una adecuada visión del mismo. Por lo tanto, el objetivo de esta asignatura va a ser estudiar cuáles son los procesos y sistemas biológicos que regulan la conducta humana. Para el desarrollo del aprendizaje teórico, seguiremos los contenidos que podéis ver ahora mismo en vuestras pantallas. Si nos fijamos detenidamente, entre los procesos biológicos que analizaremos se encuentran los evolutivos, los genéticos y los endocrinos. El manual que emplearemos y sobre el que versará el examen final presencial es el de Bases Biológicas de la Conducta, escrito por Fernando Colmenares Gil. Este manual está constituido por 10 unidades didácticas que se corresponden con los contenidos de la asignatura. A continuación vamos a describir la metodología que vamos a emplear en la asignatura. Como en el resto de las asignaturas del grado, la metodología adoptada en esta asignatura se encuentra adecuada a la modalidad de enseñanza a distancia. Además, se encuentra adaptada a la normativa de Bolonia, por lo que el sistema de evaluación es continuo y contempla la realización de diferentes actividades didácticas a lo largo del proceso de aprendizaje. Estas actividades pueden ser de distinto tipo. En primer lugar, encontramos actividades de aprendizaje. Estas actividades consisten en la cumplimentación online de cuestionarios tras la lectura o visualización de diversos materiales didácticos. No son obligatorias estas actividades para que os podáis presentar al examen, sin embargo, son recomendables debido a la importante fuente de conocimiento que suponen y a que tienen un peso del 10% sobre la calificación final de la asignatura. Encontraréis un total de 5 actividades de aprendizaje, por lo que cada una de ellas constituye un 2% de la nota final de la asignatura. Por favor, revisad el cronograma de la guía didáctica para tener en cuenta los plazos de realización de estas actividades. En segundo lugar, hay actividades de evaluación continua. Estas consisten en la realización y presentación de informes sobre diversa temática. Concretamente, encontraréis disponibles en el aula 2 actividades de evaluación continua. Es necesario aprobar al menos una de estas 2 actividades de evaluación continua para que podáis presentaros al examen final presencial. Debéis tener en cuenta además que tienen un peso del 10% sobre la calificación final de la asignatura. Estas actividades de evaluación continua tienen plazos de presentación, por lo que es necesario también que veáis el cronograma que está disponible en la guía didáctica para que podáis planificaros. Finalmente encontramos los controles. Se trata de pruebas de evaluación o test sobre los contenidos de diversas unidades didácticas. Más concretamente, cada uno de los controles presenta 20 preguntas tipo test con 3 opciones de respuesta, de las que solo una de ellas es correcta. Encontraréis un total de 4 controles que tienen un peso del 10% sobre la calificación final de la asignatura, es decir, un 0,25 cada uno de ellos.
Si bien es obligatorio que completéis los controles del aula para poder presentaros al examen final presencial, no tenéis por qué tenerlos aprobados, tienen que estar realizados únicamente. Por favor, tened en cuenta la fecha límite también para realizar estos controles. Para finalizar este apartado, me gustaría comentar algunos aspectos relacionados con el examen final presencial. Esta prueba de evaluación final se realiza con carácter obligatorio a título individual. Tendréis la posibilidad de realizarla en 2 fechas alternativas en franjas horarias diferentes. El calendario de exámenes se publicará con varias semanas de antelación a su celebración y el examen final se evaluará de 0 a 10 y constará de 2 apartados, una prueba objetiva y una prueba de desarrollo. La prueba objetiva consiste en un test de opción múltiple de 20 preguntas tipo test con 3 opciones de respuesta cada una, donde únicamente una solución es válida. La nota obtenida en este apartado constituye el 60% de la calificación global del examen final presencial. En este punto me gustaría resaltar algo importante. A diferencia de los controles y los cuestionarios que haréis en el aula, donde los errores no penalizan, en la prueba objetiva del examen final presencial los errores sí penalizan con el objetivo de corregir las respuestas acertadas al azar. En concreto, 2 respuestas erróneas restan el punto obtenido en una respuesta correcta. Por el contrario, las preguntas que no se contestan no restarán ningún punto. Teniendo en cuenta esto, os recomiendo que únicamente respondáis a aquellas preguntas de las que creáis saber cuál es la opción correcta y evitéis contestar al azar. El tipo de preguntas que encontraréis en la prueba objetiva serán similares a las que encontraréis en los controles del aula virtual. Con respecto a la prueba de desarrollo, se propondrán 3 temas consecutivos del temario de los que deberéis elegir 2 para desarrollar. La nota obtenida en este apartado constituye el 40% de la calificación global del examen presencial. La nota global obtenida en el examen final presencial, una vez sumadas las de los 2 apartados que acabo de describir, representa un 60% de la calificación final de la asignatura. En cuanto al sistema de evaluación, y retomando algunas de las cosas que acabo de comentar, es el siguiente. Las actividades de aprendizaje representan el 10% de la calificación final de la asignatura, las actividades de evaluación continua el 20%, los controles el 10% y el examen final presencial el 60%. A continuación pasaré a comentar los criterios para poder presentaros al examen final presencial, así como los criterios para poder aprobar la asignatura. En relación con los primeros, podréis presentaros al examen final presencial si habéis realizado los 4 controles que están disponibles en el aula, independientemente de la calificación que hayáis obtenido en ellos, así como haber aprobado al menos una de las 2 actividades de evaluación continua ofertadas. Con respecto a los segundos, para poder aprobar la asignatura es imprescindible 2 cosas. Primero, obtener una puntuación igual o superior a 5 en el examen final presencial. Y segundo, que la calificación resultante de sumar la obtenida en el examen final presencial y la de evaluación continua sea igual o superior a 5. Finalmente, en relación con la convocatoria de septiembre, para todos aquellos que tengáis que presentaros a esta convocatoria, se os guardarán las calificaciones obtenidas en las distintas categorías de actividades que hayáis realizado. Además, podréis realizar todas aquellas actividades, tanto de aprendizaje, actividades de evaluación continua y controles, que no hayáis podido hacer durante el curso. Las características del examen final presencial serán similares a las que hemos estado comentando para la convocatoria ordinaria. Podría seguir comentando más cuestiones o profundizando más, pero no quiero alargar mucho la presentación. Únicamente, para finalizar, me gustaría pediros que, por favor, todas aquellas dudas conceptuales que os surjan tras el estudio de las unidades del manual, podéis plantearlas en los foros de tutorías que tenéis disponibles en el aula. Además, tendréis a vuestra disposición un horario de tutorías telefónicas y la posibilidad de realizar consultas mediante correo electrónico. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención.